y bienvenidos a un nuevo relato de terror. En este canal encontrarás historias oscuras, escalofriantes y llenas de misterio que te mantendrán al borde del abismo. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjanos un comentario contándonos desde qué lugar estás escuchando esta historia, nos encanta saber de dónde nos escuchan nuestros seguidores. Todo comenzó cuando Sofía se mudó al viejo apartamento número 12B. El edificio era antiguo, de esos que conservan un olor a humedad y madera vieja, con pasillos que crujían incluso sin que nadie los pisara. Pero ella no se dejó intimidar. Era su primer espacio sola, lejos del ruido de sus padres, de la rutina de una casa compartida. Necesitaba silencio, y lo encontró allí. La primera noche transcurrió con normalidad, aunque tuvo la sensación constante de estar siendo observada. Atribuyó eso al estrés de la mudanza y al cansancio. Pero durante la segunda noche, a las 2:47 de la madrugada, se despertó sobresaltada por un golpe sordo, como si algo hubiese caído en la sala. Se levantó con el corazón acelerado y caminó hasta el salón iluminado tenuemente por la luz de la calle. Nada estaba fuera de lugar. Solo la cortina de la ventana parecía moverse más de lo normal, como si alguien hubiese pasado detrás de ella segundos antes. Decidió no pensar demasiado en eso y volvió a la cama. Pero desde entonces, las noches se volvieron inquietantes. Siempre despertaba entre las 2:40 y las 3 de la madrugada. No había ruidos fuertes, pero sí una presencia. Una sensación helada que le recorría la columna, el pelo erizándose en su nuca. Y cada vez que iba a revisar la sala, encontraba la cortina moviéndose, incluso cuando no había viento. Una noche decidió quedarse despierta. Preparó café y esperó frente a la ventana, decidida a comprobar que no había nada extraño. Pero cuando el reloj marcó las 2:50, la temperatura bajó abruptamente. Las luces titilaron una vez. Y allí, en la oscuridad de la sala, vio algo que la paralizó, una figura alta, delgada, negra como la sombra más profunda, se asomaba detrás de la cortina. No tenía rostro, pero la presión en el pecho que Sofía sintió fue como si una presencia milenaria la estuviera mirando con un odio antiguo y silencioso. Gritó, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, fue al edificio a hablar con el conserje. Un hombre mayor, de mirada cansada. Cuando le mencionó lo que había visto, su expresión cambió por completo. Cerró la libreta que sostenía, miró hacia los lados y le dijo en voz baja: «Ese apartamento siempre ha estado maldito. Nadie se queda más de un mes. Todos reportan lo mismo, la sombra. Dicen que es el anterior inquilino, o algo que lo siguió hasta aquí. Él desapareció. Solo quedó su bata colgada detrás de esa cortina». Sofía sintió un escalofrío al recordar que, la primera noche, había visto algo similar colgado allí, pero pensó que era parte de las cortinas. Corrió al apartamento y arrancó la tela. Detrás, colgando en la esquina, estaba la bata. Vieja, grisácea, manchada de algo oscuro. El aire se volvió denso. Una voz, apenas un susurro, se deslizó por su oído. «No debiste moverla». Desde ese momento, las cosas se intensificaron. Las luces se apagaban solas, las puertas se cerraban de golpe, y las sombras no solo estaban detrás de la cortina, ahora la seguían por el pasillo, la observaban desde los rincones. Intentó grabar lo que ocurría, pero cada vez que revisaba los videos, solo encontraba interferencias, como si algo impidiera que la cámara captara lo que realmente pasaba. Una noche, desesperada, decidió dormir fuera. Fue a casa de su amiga Carla y le contó todo. Carla, escéptica, la convenció de volver juntas al día siguiente, de día, para comprobar que no era más que su imaginación. Entraron al apartamento al mediodía. El sol iluminaba cada rincón. Todo parecía en calma. Pero al acercarse a la ventana, Carla apartó la cortina para mirar afuera y se quedó pálida. «Sofía, esto no estaba aquí antes, ¿verdad?». Detrás de la cortina, grabadas con algo parecido a sangre seca, estaban las palabras: «Ella también debe ver». Ese día Carla cambió por completo.
Dejó de hablar. No respondía llamadas. No quería volver a salir. La encontraron 2 días después, sentada frente a su espejo, repitiendo sin parar, ella también debe ver. Ella también debe ver. Sofía intentó mudarse, pero algo la retenía. Los papeles del contrato desaparecieron. Las cerraduras cambiaban solas. Cada vez que llamaba a alguien para ayudar, la llamada caía. Como si el apartamento no quisiera dejarla ir. En su desesperación, recurrió a una mujer que se decía medium. Al entrar, la medium se detuvo bruscamente. Aquí no hay una presencia, hay muchas. Pero hay una que las domina. Y no es humana. Hicieron una limpieza espiritual. Velas, rezos, mantras. Por un instante, todo pareció calmarse. Hasta que una vela explotó y la medium gritó. Él la eligió. No quiere que te vayas porque tú puedes verlo. Sofía no entendía nada. ¿Quién la eligió? ¿Por qué ella? Esa noche, volvió al apartamento con la idea fija de enfrentar a lo que fuera. Colocó una cámara frente a la cortina y se sentó en el sofá con una linterna. Esperó. Y a las 3 en punto, la sombra apareció, pero no detrás de la cortina. Esta vez, frente a ella. La linterna tembló en sus manos. La sombra se acercó, lenta, envolviendo la habitación en un frío antinatural. No tenía rostro, pero algo en su forma, algo le resultaba familiar. La figura extendió un brazo, y Sofía vio en su mano un objeto, un marco. Una foto. Era una foto de ella. De niña. Entonces entendió. No era la primera vez que lo veía. Su voz apenas pudo salir cuando susurró. Papá. La sombra pareció reaccionar. Se detuvo. Se agachó. Y le murmuró al oído con una voz hueca, lejana, imposible. Ya casi estás lista. Y desapareció. Sofía corrió al computador y revisó la grabación. El video solo mostraba oscuridad. Pero al final del archivo, un fotograma apenas visible, una silueta parada detrás de ella, con la mano sobre su hombro, y un rostro, que se parecía al suyo. Y entonces, su celular vibró. Una nueva notificación. Una foto. Tomada segundos atrás. Ella, dormida, con alguien parado al lado de su cama. Sofía sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. La foto enviada al celular mostraba claramente su cuarto. Su cama. Su cuerpo dormido, completamente vulnerable. Y junto a ella, la sombra. Temblaba mientras miraba la imagen. La figura oscura ahora tenía contornos más definidos. Era casi humana. Casi. Pero lo que más la aterrorizaba no era la presencia. Era el rostro, o lo que quedaba de él, que se parecía demasiado al suyo. Como si la sombra estuviera asumiendo su forma poco a poco. Intentó salir del apartamento en ese momento. Tiró de la manija de la puerta con fuerza, pero no se movía. Estaba cerrada por dentro. Intentó por las ventanas, pero cuando miró a través del cristal, no había calle. Solo oscuridad. Como si el apartamento estuviera suspendido en la nada. Desesperada, gritó, golpeó las paredes, suplicó ayuda. Y entonces, oyó. Voces. Susurros. Procedentes de dentro de las paredes, del techo, del suelo. Miles de voces repitiendo la misma frase en diferentes tonos, idiomas e intensidades. Ella debe ver. Ella debe ver. Ella ya vio. Sofía cayó de rodillas, tapándose los oídos. Lloraba. No entendía. No quería entender. Pero una parte de ella, sabía que eso siempre había estado allí. Que la sombra la había acompañado desde la infancia. Que el padre que desapareció sin dejar rastro nunca se había ido. Con esfuerzo, se levantó y regresó a la sala. La cortina estaba ahora completamente cerrada, como si escondiera algo aún más sombrío. La foto de la infancia, la misma de la sombra, estaba prendida con un alfiler en el centro de la tela. La arrancó. Detrás de la foto, escrito con algo parecido a carbón, había una palabra.
Despierta. En el preciso momento en que leyó, escuchó un ruido metálico detrás de ella. Era la puerta. Se había desbloqueado. Sofía corrió hacia ella y la abrió con toda su fuerza. El pasillo del edificio estaba completamente oscuro, pero al fondo, una pequeña luz azul parpadeaba. Era el ascensor. Corrió. Cada paso resonaba como si estuviera bajando hacia un abismo. El ascensor se abrió con un chirrido agudo. Dentro, no había espejo. Solo una pared cubierta con dibujos infantiles. Dibujos que reconoció, eran los suyos. Estaban en el antiguo cuarto de la infancia. Dibujos que creía perdidos para siempre. La puerta del ascensor se cerró y comenzó a descender. El panel no indicaba pisos. Solo una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Sofía apretó el botón de emergencia. Nada funcionaba. Intentó abrir las puertas. Cerradas. 7, 6, 5. Las luces parpadearon. Un ruido grave, como un zumbido bajo la tierra, llenó el espacio. Y luego, el panel se apagó. La cabina se detuvo con un sacudón. Silencio. La puerta se abrió. Pero no estaba en el piso bajo. Era un pasillo estrecho, con paredes cubiertas de espejos rotos. Del techo, caía un agua oscura. En el suelo, huellas que iban hacia una sola puerta al final del pasillo. Salió, guiada por un instinto que ni siquiera entendía. Cada paso resonaba un segundo después de ser dado, como si el tiempo allí estuviera distorsionado. Cuando llegó a la puerta, vio algo escrito sobre ella. Aquí terminan los que ven. Sofía dudó. Pero detrás de ella, el ascensor se cerró y desapareció. Literalmente desapareció, como si nunca hubiera existido. Abrió la puerta. Dentro, había una sala idéntica a la suya. Los mismos muebles. La misma cortina. Pero en el sofá, estaba ella misma. Durmiendo. Sofía se acercó en silencio. No sabía si era un reflejo, un eco, un recuerdo. Tocó el hombro de la figura dormida. Y entonces, ella abrió los ojos. Era ella misma. Pero había algo ausente en la mirada. Algo vacío. La otra Sofía la miró y susurró. Te estaba esperando. Del espejo frente a ellas, la sombra surgió nuevamente. Ahora, no había más diferencia entre la forma y Sofía. Eran idénticas. La sombra se detuvo entre las dos versiones de ella misma. Y entonces señaló una silla, en el rincón de la sala. En ella, estaban presos decenas de retratos. Todos con rostros parecidos al suyo. Todos con ojos negros, apagados. Y en el centro, un espejo. La sombra se giró hacia ella, lentamente. Y señaló el espejo. Sofía se acercó. Y cuando miró, vio. Y entonces, todo se oscureció. Todo comenzó con una llamada. Mateo, un joven geólogo de 28 años, fue contratado por una pequeña comunidad rural en las montañas de Galicia, España. El pueblo, casi borrado del mapa, se llamaba San Fins de Mortem, y su nombre solo aparecía en documentos antiguos, jamás en mapas actuales. Su tarea era sencilla: inspeccionar un antiguo pozo en el centro del pueblo que, según los habitantes, había comenzado a emitir sonidos extraños por las noches. Solo viento, pensó. Pero necesitaba el dinero. Cuando llegó, fue recibido por el alcalde del pueblo, un hombre alto, delgado, de mirada hundida y rostro inexpresivo. Nadie más salió de sus casas. Las ventanas estaban cerradas y las calles vacías. El pueblo parecía congelado en el tiempo. No te acerques al pozo de noche, le advirtió el alcalde, sin rodeos. Trabaja de día. Si escuchas algo, no respondas. Mateo soltó una pequeña risa. Supersticiones. Gente aislada demasiado tiempo tiende a inventar mitos para justificar sus miedos. El pozo estaba justo en el centro de la plaza. Era de piedra antigua, cubierta de musgo y humedad.
Tenía una tapa de hierro oxidado con extraños símbolos grabados alrededor, símbolos que Mateo no reconocía ni de sus estudios de arqueología ni de ninguna lectura previa. Parecían demasiado antiguos y demasiado precisos. Durante el día, todo parecía en orden. Mateo tomó fotos, midió la profundidad con un escáner láser, que inexplicablemente falló, y recogió muestras de agua. El líquido era oscuro, espeso, casi como ceniza líquida. Planeaba volver al día siguiente con más equipos. Pero esa noche, a las 3:11 de la madrugada, algo cambió. Un susurro atravesó la habitación de la posada donde dormía. Bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Venía de afuera. Mateo se levantó, calzó los zapatos y se acercó a la ventana. El pozo estaba abierto. La tapa de hierro estaba tirada a un lado, como si alguien, o algo, hubiese salido de dentro. O hubiese entrado. Impulsado por la curiosidad y el escepticismo, bajó con una linterna. Necesitaba ver con sus propios ojos. Al llegar, el susurro cesó. El aire era más frío que antes. Al iluminar el interior, no pudo ver el fondo. Solo oscuridad. Una oscuridad que parecía respirar. De pronto, un sonido seco a sus espaldas. Se giró. Nadie. Pero cuando volvió a mirar al pozo, alguien lo estaba mirando desde dentro. 2 ojos. Claros. Brillando en la oscuridad. Y entonces, una voz susurró su nombre. Mateo. Retrocedió bruscamente, cayendo de espaldas. No había dicho su nombre a nadie más que al alcalde. Corrió de vuelta a la posada. Cerró la puerta con llave, encendió todas las luces. Pero el susurro seguía, dentro de su mente. Al día siguiente intentó hablar con los pocos habitantes. Todos lo evitaban. Las ventanas se cerraban al pasar. Una anciana se acercó en silencio, le agarró la mano con fuerza y le dijo al oído. Te llamó. Ahora no hay vuelta atrás. Mateo quiso irse del pueblo. La única carretera estaba bloqueada por un derrumbe reciente. Sin señal en el teléfono. Sin conexión satelital. Nadie respondía a sus llamadas. Atrapado. Decidió investigar por su cuenta. Exploró la antigua biblioteca del pueblo, ahora abandonada. Allí, en una estantería oculta, encontró un manuscrito en gallego antiguo. El texto hablaba del Pozo das Voces, una construcción celta prohibida, usada para encerrar entidades llamadas os que non nacen, los que nunca nacieron. Seres que no pertenecían a este mundo y que fueron encerrados antes del tiempo. Decía que el pozo fue sellado con sangre humana y símbolos de protección. Si se abría, el mundo escucharía otra vez. Mateo comenzó a tener visiones. Escuchaba gritos al dormir. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Y en los reflejos del agua o los espejos, algo, una silueta, lo observaba. Una noche, se despertó cubierto de barro, al lado del pozo. Tenía las uñas rotas y las manos sangrando, como si hubiera estado cavando con desesperación. Cerca de él, encontró un objeto envuelto en tela negra, una máscara de piedra, con ojos vacíos y una boca abierta en un gesto eterno de sufrimiento. Cuando la tocó, vio. Vio a los druidas sellando el pozo. Vio cuerpos ardiendo sin fuego. Vio la oscuridad devorando el mundo. Y vio a sí mismo, con la máscara puesta. Intentó destruirla. Nada funcionaba. Al enterrarla, reaparecía en su habitación al día siguiente. La tiró al pozo. Regresó sola. Estaba atada a él. Una tarde, el alcalde fue a buscarlo. Lo encontró con ojeras profundas, temblando, hablando en una lengua que no era humana. En sus paredes, había garabateado símbolos en tinta negra, los mismos que estaban en la tapa del pozo. En el suelo, una grabadora repetía una y otra vez una frase en su voz. Ya no estoy solo, ya no soy solo Mateo. Esa noche, Mateo preparó su cámara y grabó su último mensaje. Si alguien encuentra esto, no escuchen el pozo. No respondan. Y si lo hacen, es porque ya es tarde. Lo que hay dentro no quiere salir. Quiere ser tú.
El alcalde regresó a la mañana siguiente. La posada estaba vacía. La cama intacta. Pero sobre la almohada, la máscara. Y un papel escrito a mano, en tinta oscura, decía: aún no ha nacido. Pero pronto lo hará. En el centro del pueblo, el pozo estaba nuevamente cerrado. O eso parecía. Porque esa misma noche, exactamente a las 3:11, los vecinos oyeron algo nuevo. El llanto de un bebé. A las 3:11 en punto, cada noche, el sonido emergía del centro del pueblo. Un llanto suave al principio, luego más agudo, como si el recién nacido que lloraba no lo hiciera por hambre, sino por odio. Por algo más antiguo que el hambre misma. Los aldeanos dejaron de salir. Cubrieron sus ventanas con madera. Sellaron las puertas con símbolos que apenas recordaban de sus abuelos. Nadie hablaba en voz alta. Nadie nombraba el pozo. Solo el alcalde seguía caminando por la plaza. En sus ojos había algo diferente. Como si supiera algo que los demás ignoraban. Como si esperara. Un mes después del llanto inicial, llegó una forastera. Se llamaba Ángela Rodríguez, periodista de una revista especializada en fenómenos paranormales. Había recibido un paquete sin remitente, con una nota escrita en tinta negra. San Fins de Mortem. Busca a Mateo. Pero no escuches. Junto con la nota venía una cinta de video, la grabación final de Mateo. Ángela, acostumbrada a fraudes, pensó que era parte de una broma viral. Pero algo en los ojos del joven, en la forma en que pronunciaba su nombre, algo real, desesperado, la empujó a ir. Cuando llegó al pueblo, fue recibida por el mismo silencio abrumador. Casas cerradas. Gente escondida. Y en medio de todo, el pozo. Sellado. Pero con marcas recientes en la piedra, como si alguien, o algo, hubiese intentado salir. Ángela instaló sus equipos y comenzó a investigar. Encontró la posada donde se hospedó Mateo. Su habitación estaba intacta. La máscara seguía allí, sobre la cama. Pero cuando intentó tocarla, escuchó un leve susurro. No. Aún no. Retrocedió. La máscara la estaba mirando. No físicamente. Pero con una intención. Pasaron los días. Cada noche, el llanto regresaba. Y con él, las visiones. Ángela soñaba con un bosque ardiendo, con cientos de cuerpos sin rostro arrastrándose hacia el pozo. Soñaba con Mateo, de pie, en el borde, con la máscara puesta, susurrando. Nacerá con tu voz. Un día, al revisar una grabación nocturna, vio algo que no recordaba haber presenciado. A las 3:11, su cuerpo se levantaba dormido, salía de la posada y caminaba directo al pozo. Pero en su rostro no había expresión. Sus ojos estaban en blanco. Lo más aterrador fue que, al acercarse al borde del pozo, sonrió. Y entonces, habló, en un idioma desconocido. Ángela no tenía memoria de eso. Comenzó a deteriorarse rápidamente. Ojeras profundas, paranoia, lapsos de tiempo perdidos. Cada noche se despertaba más cerca del pozo, sin saber cómo. Intentó irse del pueblo, pero el coche no arrancaba. Y la carretera estaba bloqueada, otra vez, por rocas que no estaban ahí el día anterior. Una noche, encontró una nueva nota bajo su puerta. Letra infantil. Papel amarillento. Te elegiste sola. Él nacerá contigo. El alcalde apareció esa misma tarde. Golpeó la puerta sin decir palabra. Cuando ella abrió, la miró con compasión, o tal vez miedo. Lo abriste, dijo. Ya lo llevas dentro. Ángela quiso gritarle, exigir respuestas, pero él solo le entregó un viejo libro, el mismo manuscrito que había encontrado Mateo. Dentro, entre las páginas, había una fotografía en blanco y negro. Era Mateo, usando la máscara. Y detrás de él, un segundo rostro, distorsionado, emergiendo de la sombra, con ojos vacíos y una sonrisa de dientes torcidos. Un rostro de bebé. Pero adulto. Esa noche, Ángela tomó una decisión. Entraría al pozo. Amarró una cuerda,
ajustó su linterna y descendió. Los primeros metros eran de piedra húmeda. Luego, oscuridad total. Pero cuando tocó el fondo, no era fondo. Era tierra firme. Seca. Como un pasillo oculto bajo el pueblo. Caminó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos. Algunos aún sangraban. Entonces lo oyó. No un llanto. Una risa. Infantil. Aguda. Cercana. Y frente a ella, un altar. Con docenas de máscaras. Una por cada visitante. Una por cada elegido. En el centro, una figura la esperaba. Alta. Encapuchada. Llevaba la máscara de Mateo. La figura levantó la cabeza y se la quitó. Debajo, su propio rostro. Gracias por venir, Ángela. Ahora sí puedo nacer. La luz de su linterna se apagó. Y en la oscuridad, solo quedó la voz del pozo. Tú eres la madre. En las afueras de una ciudad olvidada del sur de Argentina, existe una estación de tren abandonada llamada Estación Kilómetro 33. Cerrada desde los años 50 tras un accidente nunca esclarecido, ha sido fuente de leyendas urbanas por décadas. Según los ancianos, algunos trenes aún pasan por allí, aunque las vías estén oxidadas y cubiertas de maleza. Pero esos trenes no llevan vivos. El caso llegó a oídos de Tomás Valdés, un podcast especializado en lo paranormal, conocido por grabar episodios desde lugares embrujados. Su estilo directo y su escepticismo agresivo le habían ganado miles de oyentes. Cuando leyó un hilo anónimo en internet donde alguien afirmaba haber visto a su madre muerta bajando de un tren sin conductor en Kilómetro 33, lo tomó como un buen tema para Halloween. Viajó solo con su equipo de grabación y una cámara de visión nocturna. Nadie del pueblo quiso acompañarlo. Un anciano en una tienda apenas le susurró: si escuchas el silbato, no mires el tren. Tomás sonrió. Justo lo que necesitaba para alimentar el morbo de su audiencia. Llegó a la estación a las 23:30. Todo estaba en ruinas, andenes partidos, bancos podridos por la humedad, carteles ilegibles y faroles colgando como cuerpos muertos. Instaló su cámara, encendió la grabadora y empezó a narrar. Son las 11:30 de la noche. Estoy completamente solo en Kilómetro 33, donde dicen que los muertos bajan del tren. Vamos a comprobar si es cierto o solo otro cuento de viejas. El viento era seco, cortante. Los árboles no se movían. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. A la medianoche, revisó su reloj y bromeó en voz alta. ¿Dónde está mi tren fantasma? Entonces lo oyó. Un silbato. Lejano. Agudo. Metálico. Venía por las vías, desde el bosque. Tomás se congeló. No había viento. No había niebla. No había vía funcional. Pero el silbato volvió a sonar, más cerca. Y después, las vibraciones, el suelo tembló, como si un tren real se aproximara. La cámara captó el momento exacto. A las 07, un tren antiguo, color negro carbón, emergió de la nada. Sin luces. Sin conductor. Pero totalmente real. Tomás parpadeó. El tren se detuvo frente a él. De sus puertas comenzaron a bajar pasajeros. En silencio. Con ropas de otras épocas. Rostros inexpresivos. Piel pálida. Algunos arrastraban los pies. Otros sostenían fotos, cartas, anillos oxidados. Y entonces los reconoció. Eran las personas de las historias que había investigado en su podcast, todos muertos. Todos casos antiguos sin resolver. Todos, oyentes suyos que habían desaparecido después de contactarlo. Una mujer se detuvo frente a él. Era su tía abuela, fallecida cuando él tenía 6 años. Sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. «Tommy, ¿nos vas a dejar subir solos?» Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Otro pasajero, un hombre con la mitad del rostro quemado, lo señaló.
Ahora que viste el tren, tenés que subir. Tomás gritó. Todo se volvió borroso. Corrió por la vía, cayendo y arañándose. Al mirar atrás, el tren aún estaba ahí, pero la estación ya no existía. Solo bosque. Solo oscuridad. Al despertar, estaba tirado en la cama de un hospital del pueblo. 2 días habían pasado. Un grupo de búsqueda lo encontró desmayado sobre las vías, a kilómetros de la estación original. Su equipo de grabación estaba destruido. Menos la cinta de audio. Cuando la revisó, oyó su propia voz en el último minuto. No, no quiero, no soy de ustedes. Entonces cuéntales de nosotros, o volveremos. Volvió a su departamento en Buenos Aires. Intentó continuar con su vida. Pero todas las noches, a las 07, el silbato regresaba. A veces, lo oía desde su ventana. A veces, desde sus sueños. Y una noche, su grabadora se encendió sola. Y alguien, o algo, grabó un mensaje. Falta un pasajero. Tomás quiso escapar. Se subió a su coche. Condujo sin rumbo. Horas después, un policía encontró el vehículo a la orilla de una vía muerta. Vacío. Sin señales de lucha. Solo una nota en el asiento. Fui a grabar un episodio más. No me esperen despiertos. Y esa noche, en la frecuencia del podcast de Tomás, que ya estaba dado de baja, se publicó un episodio nuevo. Título: El tren no tiene fin. Duración: 3 minutos con 11 segundos. Solo un sonido, el silbato. Pasaron 3 semanas desde la desaparición de Tomás Valdés. Su podcast seguía subiendo episodios nuevos, aunque oficialmente había sido desactivado. Cada grabación tenía un título distinto, pero el contenido era siempre el mismo: sonido de rieles, un silbato lejano, murmullos y, al final, una voz distorsionada diciendo un solo nombre. Cada noche, un nombre nuevo. Los suscriptores comenzaron a notar un patrón: los nombres que se escuchaban eran de los oyentes del podcast, y poco después de cada episodio, esa persona desaparecía. Primero pensaron que era una campaña publicitaria. Pero cuando 3 oyentes de distintas partes del continente fueron reportados como desaparecidos en la misma semana, el miedo comenzó a esparcirse. Una de esas personas era Elisa Varela, estudiante de psicología y fanática del programa desde sus inicios. Había sido mencionada en el episodio titulado Pasajera 211. A la mañana siguiente, su celular fue encontrado vibrando en medio de las vías del viejo tren de su ciudad, aún reproduciendo el podcast. Fue entonces que Lucas, hermano menor de Tomás y escéptico declarado, decidió investigar por su cuenta. Con ayuda de un amigo hacker, rastreó la IP desde la cual se estaban subiendo los nuevos episodios. Lo que encontró lo dejó helado: las grabaciones provenían de una red sin ubicación física, como si fueran transmitidas desde un espacio fuera del tiempo. El último episodio recibido llevaba el título: Ya vienen por vos, Lucas. Esa noche, soñó con la estación. Pero no como su hermano la había descrito. Ahora era inmensa, sin fin, con cientos de trenes alineados, cada uno con miles de vagones. Y dentro, almas atrapadas golpeaban las ventanas, pidiendo ayuda. En el andén estaba Tomás. Sin rostro. Sin voz. Solo señalando hacia un tren con el número 33. Lucas despertó empapado en sudor. En su teléfono, tenía una notificación nueva del canal de Tomás. A pesar de haberlo desinstalado, el podcast se había vuelto a instalar solo. El título del nuevo episodio era: Subí o llevaremos a tu madre. Sin saber qué más hacer, Lucas fue hasta la estación kilómetro 33. Grabó todo en vivo desde su cuenta personal. Miles de personas lo vieron entrar a la estación abandonada. A la medianoche, el tren negro apareció una vez más. Las puertas se abrieron. Y del interior bajaron 2 figuras. Una era Tomás. Su rostro estaba de regreso, pero envejecido, como si hubiera pasado años atrapado. La otra era su madre, muerta hacía 5 años. Te dije que no miraras, susurró Tomás. Pero ahora ya no podés volver.
El tren empezó a rugir como si fuera a explotar. Lucas gritó a la cámara. Si están viendo esto, nunca escuchen el podcast. No lo busquen. En ese instante, una figura enorme, con cabeza de metal fundido y ojos como carbones encendidos, emergió del interior del tren. Llevaba cadenas y arrastraba gritos. Era el conductor. Levantó su brazo, apuntó a Lucas y dijo: el último pasajero ha llegado. La transmisión se cortó. Desde entonces, nadie volvió a ver a Lucas. Pero en el canal, un nuevo episodio apareció esa misma noche. Esta vez, no tenía título. Solo un sonido, el silbato del tren, seguido de una última frase, dicha con la voz de Tomás, o algo que usaba su voz. Nos vemos en el próximo viaje.